El oro nuevamente cerca de máximos históricos, la plata y el platino en máximos de más de una década. ¿Qué puede pasar con las principales materias primas en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 24 de julio de 2025. Mi nombre es Adriana Cuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Se acerca la fecha límite impuesta por el presidente Trump para la implementación de aranceles a las importaciones de Estados Unidos con todos los países y la mayoría de ellos está apurando el paso para llegar a un acuerdo que sea menos gravoso para sus acuerdos comerciales con la primera potencia global, y esto por supuesto genera una tensión extra a la que ya viene se viene viendo en los mercados en los últimos tiempos, por supuesto por diversos factores. En este sentido podemos destacar que el dólar viene bajando ante las monedas principales y en general en todos los frentes, con un euro que otra vez se acerca a sus máximos del año en la zona de 1,1830, la libra algo más atrasada en la zona de 1,3550, lejos de 1,38 que tocó en su máximo, y el yen que viene, bueno, ahora impulsado por diversas noticias, algunas de ellas vinculadas a cuestiones electorales en Japón, y que también se aleja de sus mínimos, cotizando en la zona de 146. El franco suizo en máximos de 14 años, una moneda que ha crecido casi en silencio y que llega en estas últimas semanas a esos niveles. Claro, todo esto tiene que ver también con una búsqueda de seguridad por parte de los inversores que se han volcado masivamente a estos activos de refugio, así se denominan habitualmente, como es el yen japonés, el franco suizo, entre otros, y han dejado de lado, por lo menos por el momento, a los bonos del Tesoro americano, que no están pasando, claro, su mejor momento, derivado de que este conflicto entre Estados Unidos y el resto del mundo le quita algo de credibilidad al dólar. Por otra parte, hay que destacar que los ataques continuos del presidente Trump contra el presidente de la Fed, el señor Powell, entre otros funcionarios, no solamente Trump, sino también otros funcionarios de su gobierno, están buscando que Powell se vaya antes de lo previsto, y su fecha de salida está justamente pautada para mayo de 2026. Están apurados en el gobierno por bajar la tasa de interés, y esto, por lo menos de acuerdo a lo que se espera, no va a suceder ni en julio ni en septiembre. Todo esto genera esa tensión que en definitiva deriva en esta caída del dólar, y también, por supuesto, esto se refleja en el comportamiento de las materias primas principales. Todo este preludio es para explicar qué es lo que está sucediendo con los metales preciosos, en particular con el oro, que estuvo cerca el miércoles de llegar a su máximo histórico. Cerca relativamente, por supuesto, estuvo unos $60, que para el oro no es tanto en los niveles actuales, en la zona de $3.440, con la plata que se ubica casi en $40, máximo que no toca desde 2011, y el platino que había superado los $1.420, ya lo había hecho la semana anterior y se mantuvo en esa zona durante toda esta semana. Pero también tenemos materias primas vinculadas a la energía que no están dando ese tipo de noticias. El petróleo que se mueve en torno a los $65-66, y el gas natural que no ofrece demasiadas variantes, si bien ha caído con suma velocidad en las últimas horas y se ubica cerca de los $3. Pero bueno, justamente ya entrando en materia y hablando del petróleo, la primera materia prima, la que mueve la economía global, la que sigue cotizando en dólares y la que influye decisivamente en la inflación y en definitiva en el manejo de la economía de todo el mundo, es el petróleo. Y los futuros del West Texas se están moviendo, como decíamos antes, en torno a los $65, pero apuntando ligeramente a la baja de acuerdo a lo que viene sucediendo en los últimos días. Habíamos hablado la semana pasada de que le estaba costando mucho llegar a los $70, si bien había algún indicio de que podía superar dicha marca, finalmente no lo logró, y hay diversos factores que influyen para que siga
su precio en caída. Claro, todo esto cuenta con el beneplácito del gobierno de Trump, que quiere un petróleo lo más bajo posible para impulsar la economía de su país, por supuesto, y en este sentido los inventarios de crudo de Estados Unidos, conocidos todas las semanas, que puntualmente se conocieron ayer miércoles, arrojaron una existencia de crudo muy por encima de lo esperado, más de 3 millones de barriles, y esto, bueno, por supuesto, es resultado o es sinónimo de que pueda haber una caída de la materia prima en los próximos días. La Agencia Internacional de Energía también está dando cuenta de una existencia mayor de materia prima a la esperada en prácticamente todo el mundo, y la OPEP, la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo, a los cuales se suma Rusia, también está normalizando su producción, lo cual también genera, por supuesto, un exceso de oferta y una demanda que se mantiene estable. No se han conocido datos de consumo que puedan llegar a mover decisivamente al precio. Justamente este jueves tenemos datos de manufacturas y servicios tanto en Reino Unido, en Europa, en la eurozona en general, en Alemania en particular, y también en Estados Unidos, que pueden tener algún tipo de impacto en el precio de la materia prima. Pero por ahora lo que tenemos es un petróleo estable, no lo esperamos por encima de los $71, no lo esperamos por debajo de los $62, todo está dado para que se mantenga estable en torno a los niveles actuales. Habrá que ver, por supuesto, cuáles son los futuros acuerdos que hay entre Estados Unidos y otras potencias. Se está hablando ya de un inminente acuerdo con la Unión Europea, con un arancel del 15% a la mayoría de las exportaciones europeas a Estados Unidos. Ya se plasmó un acuerdo con Japón también en el 15%, y esto parece quedar cómodo a ambas partes. Si esto sucede y la actividad económica ya entra en una vorágine algo más estable, el petróleo tiene una buena oportunidad de superar los $70. No queremos que suceda esta semana, pero sí ya ha entrado el mes de agosto. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $66,75, una tendencia que se mantiene lateral con un ligero sesgo bajista en el gráfico diario después del quiebre de esta línea de tendencia que tuvo lugar el día 16 de julio con un pullback posterior y una caída que no tuvo demasiadas consecuencias. Parecía que si se caía de 64,70 máximos del día 22 de mayo podía haber un desplome de su precio, pero finalmente se mantuvo estable y lateral en las últimas sesiones. Tiene debajo del nivel actual soportes en 64,70, luego 62,40 y $60,10. Al alza 68,40, luego 70,30 y 72,50 máximos del día 2 de abril pasado, con indicadores que presentan señales ligeramente alcistas, pero claro, en un contexto lateral pierden valor estos indicadores de ciclo, como el RSI, que se mantiene en torno al 48%, momento que se ubica apenas por debajo de su línea media, por supuesto sin demasiadas consecuencias, pero sí las tiene el oscilador estocástico con una fuerte señal alcista que está brindando, bueno, una posibilidad en esa dirección de la materia prima que le va a costar igualmente superar los $68 en los próximos días. La onza de oro se está moviendo en torno a los $3.390 en esta sesión del día jueves 24 de julio, después de haber llegado a 3.440, 3.438 puntualmente dólares en el máximo de la víspera, máximo de la semana, y por otra parte podríamos decir un tercer máximo histórico, dado que el primero fue el del día 22 de abril en $3.500, el segundo a mediados del mes de mayo en 3.451 y el último nivel máximo que tuvimos el día de ayer. Claro, se están disipando de algunas formas las tensiones comerciales. Hay acuerdos que decíamos antes ya se están apurando para llegar antes del 1 de agosto, y esto de alguna forma también desinfla a la onza de oro, que bueno, crece por supuesto como un activo de refugio, lo mencionábamos antes, que tanto el oro, la plata y el platino están creciendo a la sombra justamente de esta incertidumbre que lentamente comienza a disiparse. Esto en modo alguno significa que el oro vaya a perder su tendencia alcista de corto, mediano y largo plazo. Se mantiene muy fuerte, pero le va a costar llegar ahora a los máximos históricos. Tiene que superar los $3.440 para comenzar a apuntar ahí ya
con mayor fuerza a los $3.500 y si lo supera, por supuesto, tiene niveles que ya no han sido cartografiados antes por delante, pero ya apuntando a $3.600, $3.700. Pero de momento lo que queremos es que se va a mantener estable con la volatilidad, por supuesto, habitual de la onza, que es muy fuerte, amplitud de precios además muy importante, día por día, de más de 30 a $40 en muy pocas horas, y bueno, cualquier noticia que pueda afectar al dólar en forma negativa generaría un movimiento que por lo menos lo pueda llevar a la zona de $3.420 durante las próximas sesiones. No creemos que vaya a caer de la zona de 3.300, se ha mantenido cómodo el oro durante un buen tiempo en la zona de $3.320 durante varios días, pivoteando en esa zona a la espera de noticias, y bueno, esas noticias que no habían sido buenas para el dólar generaron este último movimiento alcista de la onza. Técnicamente la onza de oro cotiza $3.363,90 y una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico diario, con esta línea de tendencia que proviene de mínimos de diciembre de 2024 con varios puntos de apoyo, el próximo de los cuales hoy pasa por la zona de $3.340. El quiebre de esa línea de tendencia podría generar un cambio de dirección de corto plazo para el metal, que en definitiva ha estado lateralizando en las últimas semanas con algunos máximos importantes, el último de los cuales fue el que mencionábamos antes en la zona de $3.438 que tocó en su nivel más alto del día miércoles. Con esto quebró esta línea de tendencia bajista, sin embargo no logró confirmar dicho quiebre y ahora comienza a apuntar a esta línea de tendencia, pero alcista, que pasa justamente por ese nivel, $3.340, más abajo $3.310 y $3.280, mucho más abajo aún la zona de $3.755, que es $3.255, que es el nivel mínimo del día 30 de junio, no se asuste, y en dirección alcista $3.395, otra vez $3.440, 45, el máximo del día 16 de junio, y ya por encima de esos niveles $3.470 y $3.500 máximos históricos que tocó el día 22 de abril. Los indicadores comienzan a apuntar a la baja con una demanda del 52%, momento que pierde velocidad pero todavía sin cambios de tendencia a la vista, y un estocástico que parece haber dado ya gran parte de sus puntos con esta vuelta en un día. ¿Será vuelta en un día? Bueno, no parece que sea una figura que aplique en esta circunstancia, pero la vela envolvente está, y hay que tenerla en cuenta. El quiebre de esta línea, hay que prestar mucha atención, sí generaría un cambio de tendencia en el corto plazo. La plata y el platino están cumpliendo su doble condición de activos de refugio, pero también activos vinculados a la producción. Ya de alguna forma solucionado el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, del cual no quedó del todo claro cuál es el nivel de aranceles que va a imponer Washington a Pekín y Pekín a Washington, pero se supone que ya está establecido y que ya está equilibrado. Bueno, la segunda potencia global ya puede comenzar a normalizar su producción y a apuntar mucho más lejos. Por eso, bueno, la plata y el platino, de las cuales China es el principal importador, están creciendo y están llegando a máximos de 14 años en el caso de la plata, de 11 años en el caso del platino. La plata que llega a un nivel que no tocaba desde septiembre de 2011. Para analizarlo en otro ámbito, cuando la plata tocó $40 en esa oportunidad, la onza de oro estaba en la zona de $1.900, también en un máximo histórico, y fíjese cómo ahora la plata vuelve a estar en 40, pero la onza de oro es más del doble, o casi el doble, en la zona de $3.500, poco menos del doble, para bien decir. Y el platino, bueno, que también está dando señales de fortaleza, se mantuvo durante prácticamente toda esta semana en la zona de $1.400, había tocado 1.428 en su máximo de 11 años, puntualmente desde julio de 2014 que no tocaba esos niveles, y ahora se mantiene estable en la zona de $1.390. Claro, es muy volátil el platino, cualquier noticia lo puede llevar por encima de los niveles máximos mencionados, pero también
puede haber un tipo de retroceso que de ninguna forma cambiaría su tendencia alcista de corto plazo. Todo está dado para que se mantengan en estos niveles y para considerar también la brecha entre el oro y la plata se ha reducido drásticamente. A 86 unidades, había estado por encima de las 105 unidades en los momentos más complicados de la tensión comercial entre Estados Unidos y China, también con el conflicto en Medio Oriente, y ahora parece de alguna forma relajarse el mercado, con lo cual el oro está creciendo, sí, pero la plata, el símbolo de la producción, le está ganando al símbolo del temor que es el oro. Desde un costado técnico, la plata cotiza a $39.04. Mire qué tendencia alcista tan marcada presenta la plata de estas últimas semanas, puntualmente desde el mínimo de abril, en la zona de $28, ganó más de $11 en muy poco tiempo, algo poco habitual en un metal que es habitualmente muy estable. Tiene, por supuesto, una tendencia alcista muy marcada con objetivos en 39,90, 40,70 y 41,50, a la baja 38,20, 37,60, que es justamente donde pasa la línea de tendencia principal, más abajo 37,30 y 36,25. Los indicadores comienzan a apuntar a la baja, pero desde muy arriba. Hay una demanda del 69%, venía del 72%, zona de sobrecompra casi extrema y con momentos que pierde velocidad, pero derivado fundamentalmente de este último movimiento alcista, se está formando una suerte de línea de tendencia muy cortita, secundaria, que une estos últimos mínimos ascendentes y que por ahora no parece vulnerable a esta. Pasa muy cerquita del nivel actual en la zona de 38,60, estocástico comenzando, se despierta. Una señal bajista, pero no parece suficiente para quebrar por lo menos esta línea de tendencia en 37,60, por lo menos en los próximos días. Y en cuanto al platino, cotiza en estos momentos a $1.389,04. Acá sí hay una fuerte pérdida de velocidad alcista. Miren cómo va cambiando la velocidad del movimiento. Miren cómo va cambiando la pendiente y se está tornando mucho más lateral, y esto por supuesto no pasa desapercibido para momento que genera una divergencia importante entre su línea y la curva de precios, al igual que lo que sucede con el indicador de fuerza relativa, que se ubica ahora en un 53% y apuntando a la baja, al igual que el oscilador estocástico 533, el oscilador FAST, y con una curva de precios que también se perfila a la baja, si bien todavía está lejos de cambiar de tendencia alcista. El metal tiene objetivos ahora en 1.405, 1.435, 1.460 y 1.485 dólares, nivel máximo del día 18 de julio de la semana anterior, a la baja 1.390, que es el nivel actual, 1.367, 1.343 y 1.318 dólares, y todo parece apuntar a que puede haber un quiebre de esta línea y el inicio de un ciclo bajista de corto plazo para el platino. El gas natural no está dando señales importantes en las últimas sesiones, pero ya comienza a normalizar su precio apenas por encima de los $3. Hay que acotar que había superado los $4 hace poco menos de un mes, y ahora está apuntando a la zona de $3 y para abajo. Quebró niveles importantes de soporte, como lo veremos luego técnicamente, y esto tiene que ver también con una normalización de suministro de gas en todo el mundo. Hay que aclarar, por supuesto, y recordar que en el conflicto del Medio Oriente la amenaza principal pasaba por el corte de suministro de materias primas vinculadas a la energía, el petróleo y el gas natural, el petróleo que viene del Golfo de Omán y que circula por Medio Oriente. Cuando se cortó ese circuito parecía que se podía disparar nuevamente. De hecho llegó a los $4, pero apunta nuevamente a los $3 y, en nuestra opinión, puede quebrar ese nivel. Esto, por supuesto, constituye un alivio para los bancos centrales que luchan denodadamente con la inflación y que, por supuesto, están lejos de su dominio, pero el hecho de que el gas caiga por su cuenta ya es un alivio para los bancos centrales y para la economía en general a nivel global. De manera que también esperamos un gas que se mantenga entre 3,20 en su nivel máximo y 2,90 para un mínimo en toda la semana.
Técnicamente, el gas natural, los futuros de gas natural cotizan a $3,09 y la tendencia que se torna bajista. El gráfico de 4 horas mire cómo ha caído y quebró este mínimo anterior en 3,15 para apuntar ahora a la zona de $3, luego 2,95, 2,75 y 2,50 para las próximas sesiones. En dirección alcista 3,30, 3,51 y ese gap que dejó sin cubrir la semana anterior en 3,55, luego 3,75 los máximos del día 27 de junio pasado. Los indicadores apuntan a la baja, pero también con un nivel de sobreventa importante, un 25% de demanda, momento que pierde velocidad a la baja. Claro, también había caído con mucha fuerza en las instancias anteriores y eso genera una pérdida de velocidad que todavía no alcanza para cambiar la tendencia bajista de la materia prima, estocástico iniciando una tímida señal alcista que no parece alcanzar para cambiar tampoco la tendencia. Todo está dado para que vuelva a caer y a buscar por lo menos 2,95, siguiendo esta suerte de bandera de continuación de tendencia o bandera invertida que en principio está, anticipando una caída del metal de la materia prima en las próximas sesiones. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Y por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.